Bueno, continuando con este segundo bloque, vamos a hablar un poco del tema del suelo, el tema de las etnias aborígenes que hay en nuestra tierra. También un poco que es importante tratar de ver cómo podemos solucionar estos problemas que se plantean muchas veces en dicotomías falsas, digamos. Este, ¿Qué opinas vos de esto, de que veníamos hablando, por ejemplo, el tema este? Y primero tocamos, como veníamos mencionando, el tema de las tierras, tratando de llamar a una conciencia nacional. Ahora al final vamos a mencionar un poquito cómo se tendría que solucionar para nosotros esta temática, ¿sí? O sea, no son todas pálidas, pero es necesario que sepamos dónde estamos parados, porque si seguimos paveando, si seguimos pensando que no, está todo bien, solamente problemas económicos y demás, bueno, nos endeudamos, no es nos endeudamos solamente, es nos están vendiendo, nos están entregando por 2 pesos. Porque cuando no puedes pagar, O sea, exactamente. no me llamaría atención, no por nada, bueno, venden el territorio tan barato, o vino muy rápido una base estadounidense y se puso a hacer ayuda humanitaria en Neuquén. En medio de la nada. En las tapas patagónicas, o sea, Sí. me imagino estará ayudando ahí, no sé, a los Las, zorritos, las demás. alpacas, claro. Claro. Pero otro tema también es el tema cultural, es cómo se llegó a esto. O sea, y aquí ha habido siempre, cuando falla la venta de tierras, el tema cultural, hay una realidad. Lo que falla es el Estado Nacional. Sí. Falla el Estado Nacional en educación, falla el Estado Nacional en cuidar los intereses nacionales de los argentinos, falla el Estado Nacional en no tener fuerzas armadas y seguridad correspondiente para no permitir estos atropellos. Y no permitir la reivindicación de los pueblos que lo vienen reclamando hace tiempo. Y el tema cultural, hay que mencionar un pueblo muy olvidado en la Patagonia. Hoy se habla mucho de los mapuches y los tehuelches. Y nuestros tehuelches, Los aboniquén. exactamente, ¿qué ha pasado con ellos? O sea, estaban los tehuelches, los puelches, los pehuenches, los zonas, y bueno, los araucanos, hoy llamados mapuches, eran muchos pueblos, que los araucanos, vale mencionar, estaban del otro lado de la cordillera. Están del otro lado de la cordillera y aparte los pueblos que fueron integrando a los araucanos, que los mencionaste recién vos, por ejemplo, sufrieron un proceso de araucanización. O sea, esto es importante decirlo porque no es que la identidad que hoy se conoce como mapuche surgió de antes, surgió muy en la modernidad, de hecho. Exactamente. Aparte, vale aclarar, esto no significa que estemos en contra de los mapuches, es decir, no Para son de nada. nuestra patria, váyanse de vuelta a Chile, no. No, La idea de Argentina es integrar a todos, exacto. ¿sí? Pero siempre y cuando se quieran integrar. Y por eso rescatamos a los tehuelches. Porque la diferencia histórica entre tehuelches y mapuches, ¿sabes cuál era, Lucas? Que siempre querían dialogar con el Estado que estuviese. El tehuelche quería ser parte del Estado Nacional Argentino. Exacto. Se sentía orgulloso y quería ser argentino. Y la lucha del desierto, el 90% eran indígenas, eran Sí. tehuelches, que pelearon del lado argentino. Pelearon de la Argentina. Aquí sí hay que mencionar que estamos en deuda, como argentinos, el Estado argentino se está en deuda con nuestros tehuelches. Sí, sin duda. Porque ellos pelearon para nosotros y muchas veces los estafaron y le dijeron, bueno, te vamos a dar tu tierra, pero no para hacer separatismo, no la querían su tierra, Simplemente para vivir. como cualquiera de nosotros, cualquier quiere su argentino, terreno y claro. demás. Y la verdad que los han estafado. Ahí tenemos la verdad una deuda histórica a los tehuelches. Sí. Y hoy muchos de estos tehuelches han sido olvidados porque había una falta de educación que les ha hecho creer a muchos de los que hoy se consideran mapuches que son tehuelches. Cuando más del 90% de los que se consideran mapuches en realidad tienen descendencia tehuelche. Sí, eso lo mostraba un antropólogo que convivió con comunidades que trabajaban para el padre. El padre tenía un negocio allá en la Patagonia y también decía se llevaba muy bien con ellos, pero que no sabían que eran tehuelches en su principio. El problema, que esto lo ha investigado, como ellos dicen, de una manera racista, Claro. el hombre blanco, Sí. y por ende no quieren saber esa historia. Mm. No, si le dice el hombre blanco, no. Pero es terrible porque, o sea, se perdió esa cultura tehuelche que tienen los abuelos, los actuales. Los abuelos eran tehuelches y los nietos son mapuches. Y eran tehuelches orgullosos de ser argentinos. Y hoy los nietos son mapuches que quieren un separatismo. Exacto. O sea, ¿me entendés? No están reivindicando su cultura ancestral. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Están haciendo lo que esperaba el enemigo de ellos. Exactamente. Quiere hacer separatismo. El enemigo histórico de Argentina, aquí hablamos del imperio Imperio británico. anglosajón, imperio británico, operan varias cosas.
operan venta de tierras, Bancos. operan nuestra cultura, educación, bancos. Es terrible realmente. Es terrible, pero aparte hay que entender una cosa. El progresismo es el caldo de cultivo para que esto siga igual. Porque el progresismo justamente se encarga de decir pueblos originarios. En vez de decir que somos todos argentinos en busca de un interés común. No, es como que dice somos todos iguales. Pero el Estado mapuche tiene que existir. Pero los pueblos originarios. Es como que son una entelequia aparte. Y desgraciadamente, ¿qué terminan generando? Una cierta bronca que a veces algunos caen y se ponen del otro lado a decir, no, los mapuches saquen los zapatazos, lo que fuese, Claro. no los quiero. Que es entendible también en esas personas, quizás de su falta de conocimiento del tema. Sí, sí. Pero ahora, los que sabemos del tema decimos, no, pará, integrense. Tienen una cultura muy rica, realmente la cultura mapuche es muy rica. Vengan, sean parte del Estado argentino. Y realmente no reconocen ellos a los grupos violentos y separatistas, ellos no los reconocen como autoridades de ellos. Exactamente, a la RAM, la mayoría de los grupos mapuche los han negado completamente. Exacto. Los han negado completamente. Es Incluso, bueno mencionarlo eso. incluso la madre de un integrante. Hoy es terrible lo que pasa, pocos lo saben en la Patagonia, pero bueno, yo toco, como te digo, me gusta mucho esa tierra, hablo con mucha gente allá, y me comentan como en las escuelas actualmente les están enseñando primero la cultura mapuche antes que la criolla argentina. Esa es la causa, La falta de Estado. esa es la causa, ¿ves? El efecto de lo que vemos hoy. La causa que tenés argentinos que no les enseñás cuál es su cultura gaucha. Tenemos un Martín Fierro que es leído en todo el mundo y acá muchos ni lo conocen. O sea, el gaucho que integró, digamos, al indígena americano, al descendiente, al criollo, al descendiente de latinos europeos, hoy está olvidado. O sea, tenemos una cultura criolla olvidada. Es algo Exactamente. terrible realmente. Es terrible porque esa cultura criolla se nutrió de lo mejor del mundo viejo, la vieja Europa, y el nuevo mundo. Es que eso somos nosotros. Sí, Somos una gran mezcla, somos algo nuevo, somos el nuevo mundo. Cuando nos llamamos latinos, tomamos nosotros nuestra latinidad para continuarla. para No continuar. para volver como a veces algunos delirantes quieren, no, tenemos que volver a ser España, San Martín era un traidor y otras cosas más que si estaríamos bien culturalmente, esas personas no les permitiríamos ni voz ni voto de ningún tipo. ¿Sí? Sobre todo el nacionalismo, el peronismo y el grupo de tendencia patriótica. Y hoy la tienen. Eso también habla de nuestra crisis. Sí, de lo que dejamos que pasara. Sí. Tenemos un comentario que me gustaba mucho a mí de Roberto Chagallo, Ujú. que es descendiente de tehuelches, que él decía en una nota: murieron miles y miles de mis hermanos tehuelches en manos de mapuches. ¿Saben los estudiosos entendidos que en 1816 el invasor araucano Choroy, con una poderosa caballería y lanzas, arrasaron a la infantería tehuelche que se defiende con boleadoras? O sea, fíjate vos lo mismo, tenemos una cultura que se quiere integrar a nosotros, que tenemos que integrarla. No le damos el lugar que merece. Exactamente, que vuelvo a aclarar, desgraciadamente tengo que mencionarlo constantemente, porque vivimos oprimidos por la policía del pensamiento políticamente correcto, Sí. que entiende todo mal. Hay una susceptibilidad de entender todo mal. No, estamos en contra de los mapuches. Estamos en contra del separatismo. Exacto. Argentina es una patria que le abre las puertas a todos. Y entendemos que hacemos a la Argentina descendientes de europeos, criollos, indígenas. Exactamente. Todos hacemos una gran mezcla y que tenemos un poder de asimilación tremendo. O sea, en Argentina no tenemos problemas de racismo realmente. No, realmente no. No. Más que nada, en todo caso, por clases sociales, pero eso es otra cosa. El tema tehuelche a mí me parece interesante porque cuando estaba el Imperio Español, cuando vinieron los primeros conquistadores, tomaron la costumbre del caballo, por ejemplo. La del caballo la tomaron como costumbre para transitar por toda la Patagonia. O sea, los tehuelches tenían buena relación incluso con los españoles, no solamente con el Estado argentino. Y de hecho, como contaba a quien entrevistamos la última vez, Jorge Rulli, comentaba que había tehuelches en todas las contiendas argentinas, unitarios, federales, de todo. Tuvieron todas las guerras, del Caseros, Independencia. O sea, realmente los tehuelches siempre quisieron asimilarse al Estado argentino. Es que tenemos cultura, a ver, por ejemplo, yo tengo este mate acá, que tengo la chacana, Sí, la podrán ver. Miren indígenas y gauchos. El gaucho la tiene, el indígena la tiene. Nuestros antepasados criollos la reivindicaban.
Tenemos el sol argentino, que es el sol incaico por nuestros indígenas. Exacto. O sea, se ha reivindicado. Por eso cuando dicen, no, ponemos la... ¿Cómo le dicen La a huipala. la huipala porque no nos representa? ¿Cómo que no? La bandera argentina es la que más representa a los pueblos indígenas. Exacto. Agrupó a todos, pone justamente a su dios, el dios sol, en el medio. Sí. Para decir, acá nace una nueva nación. Estas cosas se tienen que saber. Y hoy no se tocan y generan un problema cultural que después que genera separatismo. Tenés personas que se creen mapuches cuando no son mapuches, quieren hacer con cierta tendencia, por supuesto, hay también una extrema izquierda Sí. que, como siempre, va y se mete en estos temas, se apodera de estas cuestiones, las tergiversa y dice, no, el hombre blanco es el malo, el mal capitalista, y el indígena es el obrero oprimido. Lo mismo hace con el ecologismo, lo mismo hace con el feminismo y todo. Siempre es la misma táctica. Indígenas argentinos, descendientes de indígenas argentinos, no les permitan eso. Les están negando su cultura tehuelche, les niegan su cultura criolla y les niegan que nos unamos todos para sacar a Pataza, Benetton, Lewis, Soros, Turner y otro par más que no los queremos en nuestra patria. No lo dejen nunca hablar en nombre de ustedes. O sea, ustedes son los que tienen la voz. Es importante tener en cuenta cómo estas culturas, mapuches, patagones, tehuelches, onas y guaraníes, se desarrollaron en el continente americano. Sí. Esto nos lleva a conocer nuestro pasado y a dónde queremos ir. O sea, se tendrán que enseñar en las escuelas. Traje este libro muy bueno, yo, Antonio Serrano, Los aborígenes argentinos. Cuenta realmente toda su cultura, es un libro muy rico. Esto tendría que verse en las escuelas. Sí, Que claramente. aprendan los niños la cultura de nuestros indígenas, que aprendan la cultura de nuestros gauchos, que aprendan la cultura de nuestros padres libertadores. Nuestros padres O libertadores. sea, por un supuesto. todo, ¿me entendés? Que aprendan nuestra cultura, nuestra latinidad, que tenemos que continuar. Hoy somos nosotros oprimidos por un mundo anglosajón, materialista, y no hay una latinidad que nosotros tenemos que reconstruir. Cuando hablamos de Latinoamérica, cuando hablamos de la patria grande, hay que entenderlo, tenemos que ser una nación sudamericana, latina. Pero si nosotros no sabemos nuestros orígenes, ¿cómo vamos a reivindicar algo que no sabemos qué es? ¿A dónde vamos ni dónde venimos? Exactamente. Hay una anécdota interesante. Ahora que hablaste de nuestros libertadores. San Martín también tuvo un pequeño problema con los mapuches, digamos. Cuando en su momento también tenía una tendencia separatista. No separatista, sino que en ese caso disputaba territorio de la Patagonia. Sí, O en el caso, el tema de la independencia fue importante porque los mapuches estuvieron muy del lado de los españoles en su momento y apoyaron a las tropas realistas. sí. Entonces San Martín les informaba, haciéndoles creer que ellos creían que estaba de su lado. Inteligente San Martín, y les hacía una contrainteligencia y les daba información trucha, para que los españoles tuvieran información trucha de dónde iban a estar ellos. Es muy bueno mencionar, sí, sí. El genio San Martín. Que Estratégico. siempre vuelve al mismo. Peleó en su lado con negros, Sí, con indígenas y criollos. exactamente. ¿Sí? La misma oligarquía, que hoy a veces lo reivindica, San Martín le mandaba esclavos. No mandaba a sus hijos, no iban a pelear por ellos. Sí. Entonces no esperemos que Macri y demás lo reivindiquen, ¿sí? No. No nos engañemos. Hay otro, vale la pena aclarar y mencionar que hay ciertos grupos que de manera canallesca se hacen llamar mapuches. ¿Para qué? Para tomar tierras y que vuelvan lo mismo, para adquirir beneficios económicos y después venderlas al mejor postor a precios millonarios. Sí. Porque también hay una guerra entre magnates. Che, Bueno. esas tierras que tiene Benetton las quiero yo, otro magnate quizás, otro Lewis, otro Turner, otro Elstein. Otro Einstein, claro. Ya le vamos a dedicar un programa Sí. entero a Elstein. Algún Si día nos sí. pasa algo, bueno, ya saben ustedes, pero tenemos que hablar de esas Hay cuestiones. que hablar, sí. Sí, Einstein está bastante por acá, por Y Capital. hace poquito en YPF, que tampoco es... A ver, estaban explotando pozos petrolíferos, se los critico mucho porque la verdad que explotar pozos petrolíferos en la Patagonia con la cantidad de energía eólica que podríamos hacer me parece algo terrible. Pero mencionaba, nos dimos cuenta que había procesos y negociaciones que debían cambiar drásticamente el día que se recibió la primera camada de una escuela que nosotros le construimos a la comunidad mapuche. Una comunidad. Nos exigían que le pagáramos el viaje de egresados. ¿En qué consistía? Era un crucero para unas 30 personas a Brasil. ¿Me entiendes, Lucas? Sí, claro. O sea, estos son mapuches y demás.
Aparte, también vale la pena aclarar que les enseñan a los niños argentinos que viven en la Patagonia cultura mapuche y discriminan a los que ya los ven un poco blanco y demás. Sí, O a sea, pesar de que algunos líderes que hablan en nombre de los mapuches son bastante blanquitos también, ¿eh? que lo cual no habría ningún problema. O sea, si No, quieren por reivindicar supuesto. su cultura, está todo perfecto. Pero tenés que reivindicar tu cultura para ser parte de algo. Cuando querés separatismo, no, pues separatismo ¿para quién sirve? Es cavernícola eso. Y yo me pongo a ver separatismo ¿para quién sirve? Che, están atrás siempre los mismos ingleses y Sí, demás. siempre. Y otros magnates que quieren venderle la tierra a hoteles. No, tengo que empezar a pensar en el interés nacional. Lo mismo que no quieren que tengamos marina mercante, también siempre se quisieron quedar con los ríos, siempre lo mismo. Exactamente, Siempre sí, la misma sí, sí. historia. Pero aquí la verdad hay un montón de etnias aborígenes, indígenas, que han sido completamente olvidadas. Lo cual es terrible realmente. Es terrible porque tenemos una cultura autóctona tehuelche que era pacífica. Los patagones, no se dice por nada, pero la Patagonia es por patagones, que eran los tehuelches. Sí, Se dice así la por verdad, las patas, los pies grandes que tenían. fueran altos. Eran 1,80 para arriba. Sí. O sea, era una cultura, la verdad, muy rica a estudiar. Hay varios así, como el chingones en Córdoba y demás, que son culturas muy ricas a estudiar. Luego los que sufrieron los procesos de araucanización, por ejemplo los huiliches o como se decía, los manzaneros, que eran la gente del sur, así eso significa el nombre, y venían de la zona más o menos cerca de Chile, digamos. Eso también sufrieron el proceso de araucanización. También se movieron por las zonas de los manzanares que había en la zona de la Patagonia. Patagonia ya es parte de Argentina. Y la verdad que fueron de los grupos más civilizados que poblaron la Patagonia, por ejemplo. Si entendemos, por ejemplo, las costumbres más parecidas a las que eran de la conquista. Eran sedentarios y practicaban, por ejemplo, la agricultura, el pastoreo, la confección de artesanías. O sea, todos esos fueron araucanizados en un proceso que fueron absorbidos por pueblos más violentos, ¿verdad? Como el pueblo belicoso que ahora se llama mapuche. Sí, sí, los araucanos. Es que los gigantes patagónicos no son una fantasía. No, Son los tehuelches reales. los Por reales. eso nuestra Patagonia se llama así. Imagínate, olvidamos por qué se llama Patagonia, ¿me entendés? Claro. O sea, le vamos a poner Mapu, como quieran. Claro, eso sí. Que alcanzaban casi los 2 metros de altura y una corpulencia de 150 kilos, de tez oscura, ojos asiáticos, vivían de la casa y se vestían con pieles. O sea, eran muy nómades ellos, no se sentaban en un solo lugar. Ujú. Eran amantes de la tierra, hay que entenderlo. Sí, sí. Después los araucanos, o hoy llamados mapuches, en cambio, son una gente de etnia mediana, cultivadores al modo andino, que tenían casas de madera y paja y trabajaban en forma maravillosa el tejido de platería. Ellos tenían una trayectoria cultural superior, que los tehuelches imitaron. Es entendible esto, siempre el más evolucionado culturalmente gana. Los mapuches, hay que reconocerlo, eran más evolucionados que nuestros tehuelches. Lo cual no significaba que los maten a todos, por supuesto. No, porque de hecho los tehuelches eran en puntos más civilizados. Porque los tehuelches, por ejemplo, no obligaban a las mujeres a casarse. En cambio, los mapuches ya tenían una cultura un poco más machista, si se quiere, hablando en el término de ahora. La riqueza se medía por la cantidad de esposas y ganado que tenía cada uno. Es que después lo que llega, también hay que entenderlo, así como llegan los mapuches y se mezclan con los tehuelches, llegan también los españoles, y también traen su cultura, su religión y demás. En esa época era más avanzada, gusta a quien le guste. Sí, sí, claro. Y vuelve lo mismo, cuando se funda el Estado argentino, los tehuelches son los primeros que quieren formar parte del Estado Nacional Argentino, se sienten argentinos, Sí, sí, sí. ¿sí? Porque se respetaba su cultura y demás. Por eso tenemos nosotros un compromiso realmente con ellos de reivindicarlos, reivindicar a esos antiguos patagones, reivindicar a nuestros tehuelches, a los puenches, a nuestras zonas, Los huiliches. totalmente. Huiliches. Que nos gustaría que los araucanos, los mapuches, formen parte de eso también. Forman parte con nosotros de la resistencia nacional argentina, que abre las puertas a todos y abre los brazos a todos para recuperar nuestra tierra. Totalmente, sí, sí. Y acá queremos hablar de cómo se puede recuperar esto. O sea, hay leyes. Tenemos una ley de suelo, tenemos una ley de parques nacionales. Primero lo que habría que hacer, como bien marca la ley de suelos, es limitar a no más de 1000 hectáreas que se pueden comprar. O sea,
Ya una hectárea es un territorio enorme. Estamos hablando de, si mal no recuerdo, 1000 metros cuadrados, ¿cierto? Para una familia está perfecto. Se tendría que ver, se tiene que actualizar esta ley de Parque Nacional y Suelo Argentino. ¿Para qué la quieren? Por supuesto. Claro. Si no se quiere, para mí, más que para recreación y tener un lugar, más de 100 hectáreas no se le tendrá que permitir. Sea extranjero o no. Al extranjero, para mí no se le tiene que permitir comprar más de 100 hectáreas. Ahora, si quiere generar industria y demás, que puede generar trabajo, depende de la cantidad, o sea, darle trabajo por lo menos a 100 familias, ahí sí que se permite comprar 1000 hectáreas, no más. Pero eso sería ya una inversión, Exactamente, no más. con la venia del O sea, Estado. Benetton que tenga 900.000 hectáreas, Exacto. no, o sea, la familia Menéndez 750.000, Elstein que tiene prácticamente dueño de todos los shoppings y demás, Sí. es el mayor terrateniente en argentino que no juega para los intereses nacionales. 330.000 los chinos, No, es terrible que son los que realmente. después pescan también. Bueno, Lewis también, después encima van, le permiten hectáreas y nos cercan un río, un lago hermoso. Que a todos, aquel como en mi caso, nos gusta hacer montañismo, no podemos visitarlo. En nuestra patria, ¿me entendés? Claro, porque somos amenazados de muerte o tengo que pagar una cantidad de plata impresionante. No, que te pegan un tiro. Te pegan un Te tiro, pegan ¿sí? un tiro realmente. Eso primero tiene que actualizarse, tenemos que hacer regir la ley, pero lo primero necesitamos es tomar conciencia de estos temas. Como siempre decimos, se tienen que empezar a hablar. ¿Le gusta a usted este programa? Compártalo. Hable con sus familiares, amigos, conocidos, del trabajo y demás. Pásenle ese programa o háblenle ustedes. Che, mira, ¿sabías que antes había tehuelches? ¿Sabes que la Patagonia se llama Patagonia por los patagones? Que son los tehuelches originarios. Que ellos querían pertenecer al Estado argentino. Tiene una cultura hermosa que estaría bueno reivindicar, que vivía la mayoría en Chubut y Santa Cruz. Che, no estaría bueno traerlo de vuelta. Che, la cultura mapuche también es muy buena. Hay muchos que quieren ser parte de eso. ¿Por qué terminamos apoyando a los grupos separatistas y no a aquellos que quieren ser parte? Exactamente, que eso es la mayoría. Exactamente. ¿Sabías que el 30% del suelo argentino ya no es suelo argentino? Tremendo. Es de magnates. ¿Me entendés? Hacer esas preguntas, generar conciencia de ese lado. Che, hoy vos si vas a la Patagonia, ¿querés lado escondido? Che, ¿lo conocés lado escondido? ¿No? Y no lo vas a conocer nunca por ahora. Parece que no. ¿Querés ir aparte de Santa Cruz, Chubut y demás? Tener las 900.000 hectáreas de Benetton. Muchos lugares tampoco vas a poder entrar. ¿Sabías que hay un magnate que tiene su propia pista de aviones? O sea, es terrible la Patagonia y demás. Así que, bueno, en todo esto que estamos hablando, la verdad que es un tema que podríamos hacer 1000 programas de esto. ¿Qué conclusión tenés para sacar de todas estas tierras vendidas, de los conflictos con grupos separatistas? ¿Cómo se podría solucionar esto? Es hora que empecemos a mirar al sur y nos demos cuenta que estamos en el sur, que somos una patria austral, que en el sur estamos y del sur tenemos que empezar a mirar hacia afuera, asumiendo nuestro destino como patria austral, asumiendo que nuestra Patagonia la tenemos que recuperar porque es fundamental si queremos recuperar nuestras Malvinas y es fundamental si queremos tener Antártida y es fundamental si queremos ser una Argentina potencia porque tenemos todos los recursos allí. Y hoy nuestra Patagonia está en manos de muchos extranjeros, ¿sí? Está en manos de algunos atorrantes que se hacen pasar a veces por ciertos pueblos indígenas cuando no lo son. Hoy nuestra Patagonia ha olvidado a sus patagones, a sus tehuelches, su cultura autóctona. Tenemos un problema cultural. Tenemos la falta de un Estado-nación que ha abandonado la cultura, ha abandonado la educación, ha abandonado la seguridad y ha abandonado el interés nacional. Y hoy vende las tierras al mejor postor. Es hora que empecemos a tomar conciencia. Aparte, tenemos personas como Magdalena Olarda y demás, Gonzalo Sánchez que sacó el libro La Patagonia Vendida, que tenemos que apoyarlo, tenemos que leerlos, reivindicarlos y empezar a compartirlo con nuestros familiares, amigos, vecinos y demás. Tomemos conciencia nacional. No nos dejemos aplastar. No esperemos que otros nos salven, porque cuando nos demos cuenta, vamos a mirar hacia el sur y lo que antes conocíamos como Patagonia va a ser, no sé, capaz Mapu, Sociedad Anónima, o Benetton, Lewis o Elstein, Sociedad Anónima.
Bueno, buenas noches a todos. Como siempre nos encuentran en Sónica Más de 18 a 19 los martes. Así que los saludamos y nos vemos en el próximo programa que vamos a estar tratando el tema de Fuerzas Armadas. Es un tema muy picante, pero que necesitamos darle también. Queda muy de la mano con esto. Va muy de la mano con esto. Así que los despido a todos. Chau, Alejandro. Chao, Lucas, esté muy bien. Chau a todos. Del barrio Pompeya, los críos esperan en los pasillos, entre asperezas que no pueden limarse del